estás? Contame la hora exacta. Creo que son las 14:07. Tenía dudas si había 5 o 4 horas. Aproximadamente qué temperatura, porque sabemos lo que pasó con si tenés frío o no, con esta historia. ¿Y cómo estás vos? Hola Luis, buen día, qué gusto escucharlos. La verdad, a la distancia, tan lejos. Luis, acá son las 14:08. Eh, Ahora está un poco el frío amainando un poco. Amaneció con 5 grados bajo cero y ahora estaremos en 0 grados. El frío se siente, es intenso. Incluso cuando arribábamos a Varsovia se veían todos los campos nevados, todo cubierto de nieve. En este momento no está nevando en la ciudad, pero hace un frío intenso. Sí, estamos, Luis, a pocas horas de partir rumbo a la frontera con Ucrania. Se lo contábamos a José antes, es complicado también la situación acá en Polonia, sobre todo por la convivencia permanente con la guerra, y es difícil encontrar a gente que quiera ir para esa zona, eh, porque muchos, sobre todo por lo que ocurrió el domingo, que hubo bombardeos a solo 30 kilómetros de la frontera de Polonia, con lo cual hay mucho temor de la gente de ir hacia esa zona. Hoy a la mañana conversábamos también con un argentino que está ayudando a nivel humanitario en la frontera y nos decía que la situación está cada vez más complicada, sobre todo porque la gran cantidad de polacos que iban a prestar servicios humanitarios a la zona, ahora es difícil encontrarlos, me decía, porque la guerra está en el límite. Y ayer las ciudades fronterizas, sobre todo Médica, la ciudad más cercana al límite, que está sobre el límite con Ucrania, tembló. Nos contaban que el cielo se puso totalmente rojo por estos bombardeos que se produjeron en una zona que donde hay un cuartel de entrenamiento de fuerzas extranjeras. eh, lo contábamos en la nota de aire de Santa Fe, y esto generó, por eso, repito, muchísimo temor, y estamos ahora haciendo todos digamos, terminando la logística para embarcarnos rumbo a la frontera e ingresar en el mismo día a Ucrania, rumbo a nuestra primera parada va a ser la ciudad de Lviv dentro de territorio ucraniano. A ver, pero Lviv, que casi es un símbolo de la cultura, no, es el símbolo de la cultura en Ucrania, se habla de que si llega a caer Kiev, que a todo esto ya van casi 18 días que no pueden derrotar a los ucranianos que están defendiendo Kiev, su capital, con toda su fuerza. Pero si no, se pensaba pasar de Kiev a Lviv, pasar la capital, Sí, para que esto no dejara de tener constitucionalmente un lugar físico. sí. ¿Qué pasó después de que se empezó a hablar de eso, Luis? Bombardearon Lviv, Leópolis, como se la conoce en español. Por eso, te repito, este temor de los países que están limítrofes con Ucrania, porque la guerra se está acercando mucho hacia la frontera con Polonia, después de este bombardeo en el que se produjeron 35 muertos y 149 heridos. Eso es lo que ha reportado el gobierno ucraniano en este bombardeo con misiles que estuvo centrado en un cuartel militar de entrenamiento de tropas extranjeras, pero que repercutió en gran cantidad de civiles que viven en esa zona también. Eso es lo que vamos a ver ahora, digamos. Hacia ese lugar vamos. ¿Cómo es el Vamos a viaje? pasar por... ¿Cómo es el viaje? ¿Van a ir en un auto? ¿Van a llegar hasta el límite? Mira, eso es lo que estamos terminando de definir, porque hay problemas para llegar a esa zona con autos. Están cobrando
sumas exorbitantes, sobre todo por el riesgo que representa, básicamente. Entonces estamos evaluando si ir en un tren hacia una ciudad que está a unos 30 kilómetros de la frontera y de ahí ir en un auto para entrar en Ucrania. Ese sería uno de los planes que estamos manejando. Es complicado, Luis, complicadísimo, pero hoy vamos a esa zona sí o sí. ¿Vos pensás que estaría cerca de la medianoche entrando a Ucrania? Es posible que estemos cerca de la medianoche, sí, exactamente. Bueno, ¿y ahí? ¿Vas directamente a Lviv? Ahí vamos, por eso, no encontramos nadie que pueda llevarnos directamente a Lviv, que eso era lo más apropiado, digamos, pero desde ahí tenemos que conseguir a alguien que nos lleve hacia adentro de Ucrania, que obviamente que lo vamos a conseguir. Pero todo cuesta trabajo. Cuesta. Pero era sabido que con esto nos íbamos a encontrar. Cuando hay situaciones de guerra, la mayoría quieren estar lejos y nosotros vamos a estar cerca. Esa es la contradicción. Vos vas a contramano de la realidad, de lo que hacen todos, que huyen. Exactamente. Vos te estás metiendo en pleno conflicto. Pregunto, los polacos en Varsovia, ¿cómo lo perciben a esto? ¿Estás viendo gente ucraniana que ya está allí en la capital en ese momento de Polonia? Mira, está repleto de gente de Ucrania, de refugiados de la guerra en Varsovia. Las calles de la ciudad de Varsovia lo muestran claramente. Mandábamos algunas fotos para Aire Digital de carteles y por ejemplo, las calles están embanderadas con la bandera polaca y ucraniana. Y hay muchísima gente por la calle, sobre todo mucha gente pidiendo dinero que viene de Ucrania, que no tiene para vivir. Hay muchos que están alojados de forma momentánea por algunos parientes o alguna gente que se ha puesto al servicio de esto con algunas organizaciones humanitarias, pero acá no te podés quedar en la calle, Luis, porque te congelás en una noche, pero te congelás, te morís, porque hace 5 grados bajo cero. Entonces, esta guerra también está provocando problemas humanitarios muy serios en su país más cercano, que es Polonia. La cifra oficial es de 2,7 millones de refugiados. Pero imagínate que eso... esos 2,7 millones, a ver, 2,7 millones... No todos están en Polonia, pero sí 1,4 millones están en Polonia. Bueno. Con lo cual, un país casi se te duplica, por ejemplo, la población de una ciudad como Varsovia. Claro, pero estaba pensando, por ejemplo, Córdoba tiene 1.300.000 habitantes. Es como que si de repente Polonia tiene una nueva ciudad que apareció de repente con 400.000 habitantes, sin servicios, sin elementos para poder ayudarlo, porque acá hay un tema que yo ayer cuando supe la información era algo que te quería pedir, por favor, que lo corrobores. Hasta antes del comienzo del conflicto, Ucrania era el país que más casos de coronavirus tenía. El que más casos en toda Europa era Ucrania. Mucha de esta gente con contagios se está trasladando a otros países, mucho más a Polonia. Sí, con ningún tipo de control, no ves absolutamente a nadie con barbijo. Acá el COVID desapareció porque el problema más importante es una guerra, Luis. Pero lo que vos decís es totalmente previsible y se está hablando en los medios de prensa de un rebrote de virus de COVID porque Ucrania estaba atravesando una situación muy complicada porque no se pudo vacunar la gente, sobre todo. Imagínate lo que es en medio de un conflicto hacer una campaña de vacunación, es casi imposible. Una pregunta clave que me está haciendo Facundo.
Que me habla de Facundo las provisiones. Sí, claro, si se consigue, Germán, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Las provisiones indispensables, tal vez ir a un comercio a comprar algún tipo de alimentos, esas cuestiones, ¿se encuentran o hay dificultad? En Polonia no hay dificultad. Lo que sí, y que a mí me llamó muchísimo la atención, es que, por ejemplo, se agotó el yodo en las farmacias. Y eso es porque se usa para los ataques nucleares. O sea, incluso hay carteles en las farmacias, me lo traducía un polaco, que dice no tenemos yodo, porque la gente está permanentemente yendo a las farmacias a comprar yodo ante la posibilidad de un ataque nuclear. Mirá, esto es la vida cotidiana, digamos. No la geopolítica ni las cuestiones vinculadas a un conflicto armado que va mucho más allá de esta vida diaria, digamos, que tiene el polaco o el europeo que vive muy cerca de Ucrania, y que el miedo a la guerra es palpable. Miedo, gente que está muerta de frío, con 5 o 6 grados bajo cero, pero que durante el día no es que no hay más 20 grados, están en 1, 2, 3 grados durante el día, es decir, ¿y está nevando? No, en este momento no está nevando. Nevó la semana pasada y ahora para el miércoles, para el jueves, es posible que haya algunas nevadas y el frío todavía se incremente. Bueno, Luis, sí. También hablábamos ayer con una chica ucraniana que el testimonio, la verdad que a mí me impactó muchísimo. Esta chica vivía de 19 años, vivía en Odessa hasta hace 2 semanas, y su familia, única hija, le dijo que se fuera. Eso es también lo que provoca esta situación, cómo esas familias se rompen. Y una chica que no tiene absolutamente nadie acá y estaba pidiendo en las calles. Con formación universitaria, digamos, estaba estudiando en la universidad en Ucrania y acá es una mendiga. Odessa, vamos a dividir las cuestiones, es una ciudad portuaria clave cerca del Mar Negro, Claro, que está tratando por todos los medios de tomar, como Mariupol, porque son lugares que al acceder Rusia tienen el control de toda una banda del sector, si lo miramos de frente, el sector este, el que da contra la frontera rusa, y además el manejo del ingreso por el agua. Así de que, todos los suministros, claro, ahí exactamente. está. Bueno, por el mar entran todos los suministros que hoy están ingresando a Ucrania y también sirven para la propia resistencia ucraniana. Por eso es un punto clave este lugar que se llama Odessa y que está ubicado, como vos apuntabas, Luis, en el Mar Negro, con un puerto de los más importantes de esa región. Bueno, hay un título que en digital dice: los relatos de los refugiados de Ucrania cuando el dolor de huir de la guerra no encuentran palabras. Escuchá, vamos de nuevo con el título. Los relatos de los refugiados de Ucrania cuando el dolor de huir de la guerra no encuentra palabras. Es un artículo, el primero que publica Germán, de una larga serie que vamos a tener, porque esto es un privilegio notable. Y está ahí justamente el de Ana Donda, si no me equivoco, porque lo veo muy lejos. Es de Odessa, una ciudad ucraniana, ahí cerca del Mar Negro, en las calles de Varsovia, buscando trabajo en bares y restaurantes, envuelta en la bandera azul y amarilla. Ahora, lo que me sorprendió de la foto que mandaste es que había un puesto de venta de banderas. Los polacos han llegado a esa empatía de comprar banderas para tener... Sí, exactamente. En el centro viejo de Varsovia está lleno, repleto de puestos donde se venden banderas, escudos, pins de Ucrania, que es lo que ha desatado, digamos, esta también resistencia del propio pueblo polaco, porque ellos lo vivieron, Luis. Yo ayer caminaba por lugares en Varsovia, ayer a la tarde, que ellos, el 70% de esta ciudad quedó destruida después del nazismo. Es una ciudad que fue reconstruida desde casi cero. Y ese conflicto que ya es histórico y que en muchos quedó solo en la memoria, hoy
está a la vista con este frente y esta invasión a Ucrania que está haciendo en este momento el gobierno ruso. Una pregunta de las últimas, ya así te dejamos en libertad, después tomamos un contacto nuevamente. La sensación al charlar con los polacos, al charlar con los ucranianos, quizás te cruzaste con periodistas de otros lugares, quizás, no sé, eso me faltaba por preguntarte. La sensación es que Putin está yendo por todo. ¿Eso es lo que se cree? ¿Que está decidido a arrasar, a quedarse con Ucrania? Sí, y sobre todo lo que se habla es que esta semana o los próximos días pueden ser claves en este conflicto. Porque el bombardeo que se produjo ayer a 35 kilómetros de la frontera con Polonia activa otras alarmas, Luis. Que esto incluso hasta puede romper las propias fronteras de un país donde hoy está focalizada la guerra, pero que, como decíamos, el temor es que un bombardeo traspase esa frontera. Por eso hoy las miradas están puestas en esa zona, ya no tanto en la capital ucraniana, en Kiev, sino en que estos ataques hacia regiones donde hasta ahora no habían sufrido bombardeos se repitan. Bueno, y aunque usted no lo crea, o vos no lo creas, hacia ese lugar están yendo o intentando pasar hacia un lugar, eso se llama un corresponsal de guerra. Este es nuestro enviado especial y este es el valor de estar allí para contar la historia. Esa es la frase que vas a encontrar en digital, en la web, que vas a encontrar en Instagram, en todas las producciones de video que está haciendo. El título es El valor de estar allí para contar la historia. Y es Germán, señores, Germán de los Santos, enviado especial, nuestro corresponsal de guerra, uno de los únicos 3 periodistas del interior del país que están en este momento ahí en el límite tratando de pasar, y esperemos que lo logre hoy, a última hora del día, allá ya cerca de las 2:30 de la tarde. ¿Con qué temperatura me dijiste en este momento en Varsovia? Está haciendo 5 grados, Luis. 5 grados. ¿Ya tenés algo planificado? ¿Saldrás dentro de 2 horas? Yo para volver a llamarte cerca del mediodía o allá por las 2:30, en 2 horas. Yo en un rato te confirmo, porque estamos justamente en esa gestión. Decime una última cosa, porque yo soy como vos. La adrenalina que tenés, ¿cómo me la podés Sí, contar? obvio. ¿Qué te parece? No, ni hablar. Pasámela en palabras. Ya cuando uno iba en el avión ya estaba burbujeando todo, la sangre. Pero sí, a mí me apasiona. Digamos, tener este tipo de desafíos, primero entrar y después vivirlo. Es decir, vos hasta ahora estás bien, con ganas, con toda la adrenalina, pero vos no ves la hora, Sí, ¿qué te parece? no ves la hora de cruzar y entrar en territorio ucraniano. Sí, ¿qué te parece, Luis? Ese es el desafío. Bueno, señores, es un capo, es el mejor. Germán de los Santos, aire de Santa Fe, en Ucrania, aire en Ucrania. El valor de estar allí para contar la historia. Me decís cuándo te vuelvo a llamar y si es en 2 horas o en 3 horas, acá estamos. Te queremos, un abrazo grandote. Yo también, un abrazo grande, chao. Bueno, señores, un tremendo orgullo como medio, como multimedio, de poder darle a todo el país, porque somos 3 del interior y 2 son de una misma ciudad, Córdoba. Así que somos 2 ciudades del país, Córdoba y Santa Fe y Córdoba, que tienen un enviado especial. A propósito de esto...